Buenas tardes, hermanos. Nos disponemos para iniciar la Santa Eucaristía. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. La luz de un nuevo día venció a la oscuridad, que brille en nuestras almas la luz de la verdad. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. Ofrecemos esta Eucaristía por la intención de Santa Escolástica, por un favor concedido, en acción de gracias a la Virgen del Carmen y por la salud de Marisol Marín. Y de luego por las intenciones de cada uno de ustedes desde vuestros hogares, que pues puedan presentar en estos momentos en esta Santa Eucaristía. Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que ha resucitado, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Para celebrar con dignidad este sagrado misterio, reconozcamos ante el Señor nuestros pecados, pidiéndole perdón. Decimos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor Jesucristo, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor Jesucristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor Jesucristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor Jesucristo, ten piedad. También ofrecemos esta Eucaristía en acción de gracias por el cumpleaños de don Severino. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que despojándonos del modo de proceder del hombre viejo, nuestra forma de vida corresponda a la naturaleza que restauraste en nosotros, gracias a los sacramentos pascuales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Sentamos para escuchar. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Esteban, lleno de gracia y de poder, realizaba grandes prodigios y señales entre la gente. Algunos judíos de las sinagogas llamada de los libertos
procedentes de Cirene, Alejandría, Sicilia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban, pero no podían refutar la sabiduría inspirada con que hablaba. Entonces sobornaron a algunos hombres para que dijeran: nosotros hemos oído a este hombre blasfemar contra Moisés y contra Dios. Alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, cayeron sobre Esteban, se apoderaron de él por sorpresa y lo llevaron ante el Sanedrín. Allí presentaron testigos falsos que dijeron: este hombre no deja de hablar contra el lugar santo del templo y contra la ley. Lo hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret va a destruir el lugar santo y a cambiar las tradiciones que recibimos de Moisés. Los miembros del Sanedrín miraron a Esteban y su rostro les pareció tan imponente como el de un ángel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Aleluya. Cantamos. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Aleluya. Aunque los poderosos se burlen de mí, yo seguiré observando fielmente tu ley. Tus mandamientos, Señor, son mi alegría. Ellos son también mis consejeros. Dichoso es el que cumple la voluntad del Señor. Aleluya. Te conté mis necesidades y me escuchaste. Enséñame, Señor, tu voluntad. Dame nueva luz para conocer tu ley y para meditar las maravillas de tu amor. Dichoso es el que cumple la voluntad del Señor. Aleluya. Apártame de los caminos falsos y dame la gracia de cumplir tu voluntad. He escogido el camino de la lealtad, a tu voluntad y a tus mandamientos. Dichoso es el que cumple la voluntad del Señor. Aleluya. Hermanos, los invito a ponerse de pie para escuchar el Santo Evangelio. Antes cantemos el Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra de la boca de Dios. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Después de la multiplicación de los panes, cuando Jesús dio de comer a 5,000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el agua.
Al día siguiente, la multitud que estaba en la otra orilla del lago se dio cuenta de que allí no había más que una sola barca y de que Jesús no se había embarcado con sus discípulos, sino que éstos habían partido solos. En eso llegaron otras barcas de Tiberíades al lugar donde la multitud había comido el pan. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaún para buscar a Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les contestó: yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto señales milagrosas, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna y que le dará el Hijo del Hombre, porque a este el Padre Dios lo ha marcado con su sello. Ellos le dijeron: ¿qué necesitamos para llevar a cabo las obras de Dios? Respondió Jesús: la obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Bien, hermanos y hermanas, continuamos nosotros celebrando la fiesta de la Pascua durante estos 50 días que la Iglesia nos regala a nosotros, para que sigamos viviendo y introduciéndonos cada vez más en cada una de las enseñanzas que el Señor nos deja a nosotros. Y de luego, pues, también conociendo las primeras experiencias o las experiencias de las primeras comunidades cristianas, en la cual, pues, cada uno de ellos nos va también legando en nosotros esa certeza y esa alegría de sentirnos amados y bendecidos por Él. En el Evangelio de hoy iniciamos la reflexión sobre el discurso del pan de vida, que se prolonga durante los próximos 6 días, hasta el final de esta semana. Después de la multiplicación de los panes, el pueblo se fue detrás de Jesús. Había visto el milagro, había comido hasta saciarse y querían más. No trató de buscar la señal o la llamada de Dios que había en todo esto. Cuando la gente encontró a Jesús en la sinagoga de Cafarnaún, tuvo con él una larga conversación llamada el discurso del pan de vida. No es propiamente un discurso, pero se trata de un conjunto de 7 breves diálogos que explican el significado de la multiplicación de los panes como símbolo del nuevo éxodo y de la cena eucarística. Es bueno tener presente la división del capítulo para poder percibir mejor su sentido y su mensaje. El pasaje sobre la multiplicación de los panes, la travesía del lago y Jesús que caminaba sobre las aguas. El diálogo de Jesús con la gente, con los judíos y con los discípulos. El primer diálogo con la gente busca a Jesús y lo encuentra en Cafarnaún. En el segundo diálogo con la gente, la fe como obra de Dios y el maná en el desierto. El tercer diálogo con la gente, el pan verdadero
es hacer la voluntad de Dios. Cuarto, diálogo con los judíos, murmuraciones de los judíos. Y en quinto, diálogo con los mismos judíos, Jesús y los judíos, que les dialoga y conversa con ellos. Sexto, diálogo con los discípulos, reacción de los discípulos. Y finalmente, el séptimo, con los discípulos y confesión de Pedro. En todas estas enseñanzas es la que vamos a encontrar durante esta semana en este capítulo de Juan. Por ello nosotros vemos que la conversación de Jesús con la gente, con los judíos y con los discípulos, es un diálogo bonito, pero exigente. Jesús trata de abrir los ojos de la gente para que aprenda a leer los acontecimientos y descubra en ellos el rumbo que debe tomar en la vida. Podemos nosotros también, en esta experiencia que vivimos o que estamos viviendo de la pandemia dentro de esta Pascua, Cuaresma y Pascua, en la cual vivimos nosotros, y poder entender esa experiencia y abrir nuestros ojos para conocer el grande valor y sentido de estos días de recogimiento a nivel de familia y a nivel de nuestros hogares. Pues no basta ir detrás de las señales milagrosas que multipliquen el pan para el cuerpo. No de solo pan vive el hombre. La lucha por la vida es sin una mística, no alcanza la raíz. En la medida en que va conversando con Jesús, la gente se queda cada vez más contrariada por las palabras de Jesús. Pero Él no cede ni cambia las exigencias. El discurso parece moverse en espiral. En la medida en que la conversación avanza, hay cada vez menos gente que se queda con Jesús. Al final, quedan solamente los 12. Y aquí el mismo Jesús les pregunta, al ver toda aquella gente que se les ha ido o que se han ido poco a poco, les pregunta a los apóstoles, ¿y ustedes también quieren marcharse? Ahí es donde viene al final de este capítulo la respuesta de Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Al final, Jesús queda solamente con los 12, no puede confiar ni siquiera en ellos. Hoy sucede lo mismo. Cuando el Evangelio empieza a exigir un compromiso a la gente para que ellos entiendan. Es decir, me buscan porque han comido y quieren que les siga dando de comer. La gente busca a Jesús porque quiere más pan. La gente va detrás de Jesús, ve que no ha entrado en la barca con los discípulos y por ello no entiende cómo ha hecho para llegar a Cafarnaúm. Tampoco entiende el milagro de la multiplicación de los panes. La gente ve lo que acontece, pero no llega a entender todo esto como una señal de algo más profundo. Se detiene en la superficie, en la altura de la comida, busca pan y vida, pero solo para el cuerpo. Según la gente, Jesús hizo lo que Moisés había hecho en el pasado: alimentar a todos en el desierto hasta la saciedad. Y yendo detrás de Jesús, ellos querían que el pasado se repitiera. Pero Jesús pide a la gente que dé un paso más. Además del trabajo por el pan que perece, debe trabajar por el alimento que no perece. Este nuevo alimento lo dará el Hijo del Hombre, indicado por Dios mismo. Él nos da la vida que dura por siempre. Él abre para nosotros un horizonte sobre el sentido de la vida y sobre Dios. Por ello, nosotros debemos de permanecer en nuestro caminar
en la firmeza, a través de la escucha de la palabra y la puesta en práctica, sabiendo que las palabras del Señor, a medida que las vivimos y las ponemos en práctica, se convierten en frutos que saltan hasta la vida eterna, a la cual pues cada uno de nosotros soñamos y esperamos y confiamos en Dios, de que Él nos dará esa gracia de la salvación. Por eso que las gentes comienzan a preguntarle, ¿cuál es la obra de Dios? ¿Qué debemos hacer para realizar este trabajo o obra de Dios? Jesús responde que la gran obra que Dios nos pide es creer en aquel que Dios envió, o sea, creer en Jesús. Ojalá que nosotros no solamente vivamos en nuestro caminar creyéndole a Jesús, sino también viviendo como Él, siendo como Él, poniendo en práctica todas sus enseñanzas. Creerle y seguirle, vivir con Él es la tarea de cada uno de nosotros, que nos llamamos ser hijos de Dios, que nos llamamos ser cristianos, discípulos de Cristo. Ojalá que en estos momentos que estamos viviendo nosotros, logramos entender que la verdadera vida que salta hasta la vida eterna está o debe estar en el compartir con nuestros hermanos, viendo las necesidades de cada uno de aquellos que están a nuestro entorno, escuchando realmente la palabra de Dios y viviéndola y poniéndola en práctica en nuestro caminar hasta la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, confiadamente a Dios, pongamos nuestra oración, quien por la resurrección de su Hijo Jesucristo hemos sido salvados. Y a cada intención respondemos, escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Para que la Iglesia anuncie con valentía el mensaje de salvación en todo el mundo, oremos. Escúchanos, Señor. Para que a través del buen ejercicio de la autoridad de los gobernantes reine la caridad, la concordia, la prudencia, la justicia y la paz en todas las naciones, oremos. Escúchanos, Señor. Para que todos los que sufren enfermedad, hambre o abandono experimenten la salvación de Jesucristo resucitado, oremos. Escúchanos, Señor. Para que todos los que han muerto participen de la luz y la paz, oremos. Escúchanos, Señor. Para que todos nosotros proclamemos a todos los hombres la buena nueva de la resurrección, oremos. Escúchanos, Señor. Padre, escucha nuestra oración y deposita en nuestros corazones tu paz y tu alegría. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sentamos, seguimos con el ofertorio. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el pan, pan y vino sobre el altar, son ofrenda de amor, pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Por los hombres que viven unidos, por los hombres que buscan la paz, por los pueblos que no te conocen, te ofrecemos
hacemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar son ofrenda de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Que nuestra oración, Señor, y nuestras ofrendas sean gratas en tu presencia, para que así, purificados por tu gracia, podamos participar más dignamente en los sacramentos de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado. Porque Él no cesa de ofrecerse por nosotros, de interceder por todos ante ti. Inmolado ya no vuelve a morir, sacrificado vive para siempre. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. También los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Gabriel Enrique, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuerde también de nuestros hermanos, Osvaldo Cibaja, Julia Vargas, Sebastián Zúñiga, Constantino Marín, Etelvina Cascante, que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Unidos como hermanos, elevemos al Padre la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz le dejo, mi paz le doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, danos paz a los hombres, danos paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Palpita un corazón pidiendo ser amado. Está en la Eucaristía, es Jesús sacramentado. Amor de los amores, cantar de los cantares, oh Santa Eucaristía, manjar de los manjares, oh manantial divino, oh fuente de agua viva, oh Santa Comunión, es Jesús el pan de vida. Amor de los amores, cantar de los cantares, oh Santa Eucaristía, manjar de los manjares, amor de los amores, cantar de los cantares, oh Santa Eucaristía, manjar de los manjares. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que por la resurrección de Cristo nos has hecho renacer a la vida eterna, multiplica en nosotros el efecto de este sacramento pascual e infunde en nuestros corazones el vigor que comunica este alimento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recordarles a los hermanos que nos están viendo y escuchando, todos los días a las 4 de la tarde tenemos esta celebración, llegamos a sus hogares por este medio, para que sigamos viviendo, de momento pidiendo a Dios por pronta restauración del mundo entero con respecto de esta enfermedad de la pandemia del coronavirus, que realmente no surja tantos estragos en medio de nosotros, sino que también aprendamos a vivir esta gracia de crecer en el convivir, de compartir con nuestras familias, con nuestros seres queridos. Y el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Por eso ven
nosotros.